Cierre. Vamos a grabar. Entonces, este día, miércoles en la mañana, vamos a hacer la clase de ejercicio previa a la prueba. Recuerden que la prueba es el miércoles a las 6, este miércoles. También recuerden que la próxima semana tenemos clase el lunes y el miércoles nomás. El martes es feriado, el martes 8. Es un feriado religioso, ¿ya? Entonces vamos a perder una clase ahí. Entonces, les solicito por favor que si tienen preguntas, ejercicios ahora y relacionados con la prueba, mándenmelo por correo. Yo lo respondo por correo, pero no voy a usar tiempo de esta clase para resolver ejercicios. Eso lo vamos a resolver el día miércoles, ¿ya? Y cualquier ejercicio que quieran resolver con urgencia, me mandan un correo y yo trato de explicarles cómo se hace. Ok, entonces sigamos con los ejemplos. En la clase anterior, entonces, no estoy seguro si hicimos este ejemplo, pero repito, en caso de que lo haya hecho, porque ha pasado tanto tiempo, ya, bueno, no hace daño hacerlo de nuevo. Ejemplo 7, y estoy en la página 294. ¿Okay? Y el ejemplo del siguiente me da una transformación de P3 en P2, ¿ya? Y la define así: A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado más A sub 3 x cubo, porque estamos en grado menor o igual que 3. ¿Ya? Esto va a ser igual a A1 más A2 x cuadrado. Entonces me pedían calcule la matriz de la transformación, la matriz A de la transformación, y úsela para hallar el núcleo y la imagen de P. Entonces este ejemplo es el que está resuelto ahí en el libro. Yo también lo voy a resolver. Quizás mi solución no va a ser idéntica a la del libro, pero bueno, eso no hace daño, es bueno porque tienen dos soluciones, la del libro y la que va a estar en el video que voy a subir a YouTube, el video de esta clase. Entonces tengo una transformación. Alguien escribió un correo, espero que no sea un estudiante que no puede ingresar, alguna cosa así. A ver, ¿quién me manda? ¿Quién me manda correo? Brian, me acaba de llegar tu duda, ¿ya? Pero no puedo responderla ahora, después de la clase, ¿ya? Ok, ejemplo 7. Entonces, tengo una transformación que va del espacio de los polinomios de grado menor o igual que 3 al espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales. Bueno, claro, tomo un polinomio de grado a lo más 3 y el resultado un polinomio de grado a lo más 2. De grado a lo más 2. ¿Estamos bien? Calcule la matriz. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué significa calcular la matriz? Cuando me piden calcular la matriz de la transformación, se están refiriendo implícitamente a que use las bases canónicas en el espacio de partida y en el espacio de llegada. Entonces, las bases que vamos a usar son estas: 1x, x cuadrado, x cubo, ¿ya? Y esta es la base canónica de P3. ¿Ok? Y la otra base en el espacio de llegada también va a ser la base canónica. ¿Ya? Bueno, por supuesto aquí termino en x cuadrado, no, estamos en P2. Entonces lo que me están pidiendo A sub t, entonces es la matriz de t. Esta es una notación que yo uso y esta es la que usa el libro. Entonces dice la matriz de t y voy a poner abajo la base del espacio de partida y arriba la base del espacio de llegada. ¿Okay? Esta es simplemente notación. Entonces para calcularla, ¿qué tengo que hacer? Entonces aquí está el problema. ¿Cómo se calcula esto? Tengo que tomar las imágenes de los vectores de la base canónica de P y expresarlo en términos de la base canónica del espacio P2, en términos de la base P'. Entonces, calculamos T de P, es decir, T de 1. Tengo que calcular T de 1, T de X cuadrado, T de X cubo. ¿Okay? Y el resultado expresarlo en términos de la base canónica, pero es que eso es automático, porque... Y aquí es automático, ¿por qué? Porque el polinomio aquí está expresado en términos de la base canónica del espacio de partida. Entonces la transformación está definida en términos de la base canónica del espacio de partida y la base canónica del espacio de llegada, porque me da aquí una combinación de 1, x, que no aparece porque es un 0, que multiplica el x, y el x cuadrado, que está multiplicado por A sub 2. Entonces, es como que es natural calcular la matriz de esta transformación en la base canónica, porque ya viene dado en la base canónica la fórmula. Entonces
Entonces, ¿cuánto vale t de 1? Cuando t de 1 significa que el a sub 0 es 1 y todo lo demás 0. Entonces, bueno, obviamente 0, porque aquí no aparece a sub 0. T de x, ¿cuánto vale t de x? Ah, poner a sub 1 igual a 1 y todo lo más 0, y ahí aparece el 1, a sub 1. Después t de x cuadrado, a sub 2 es 1 y todo lo demás 0. Y entonces aquí, bueno, a sub 2x cuadrado se repite acá. Entonces aquí tengo x cuadrado. Entonces, a sub 2 vale 1 y todo lo más vale 0. Y el resultado entonces es a sub 2 que vale 1 por x cuadrado, x cuadrado. Y t de x cubo, bueno, aquí x cubo, el a sub 3 es 1 y todo lo demás 0. Y no hay a sub 3 acá, en la fórmula. Entonces esto me da 0. Ok, entonces ahora tengo que expresar el vector 0 como combinación de la base canónica del espacio de llegada. Bueno, es que es 0 nomás. 0 por 1, 0 por x cuadrado. ¿Ya? Después dice t de x igual a 1. Y yo tengo que expresarlo en términos de la base canónica, entonces me va a dar 1 por 1, 0 por x cuadrado. T de x cuadrado. T de x cuadrado me va a dar x cuadrado, entonces, ¿cómo expreso el x cuadrado como combinación de estos? Bueno, 0 por 1, 0 por x, 1 por x cuadrado. Y t de x cubo, bueno, es 0, entonces lo mismo que en el principio, 0, 0, 0. Y esa es la matriz, y es una matriz que tiene que tener el número de columnas que debe tener, el número de columnas debe ser la dimensión del espacio de partida, que siempre es 1 más el grado. Así que esto es una matriz de... No, en la boca. Okay. Entonces, ¿qué dije? Las columnas se escriben en la segunda parte. Ese era el castigo por haber escrito el 4 ahí. Okay. Y el número de filas es 1 más que la dimensión del espacio de llegada. 1, 2, 3. Y estos son todos reales, así que es una matriz de 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. Y ahí está resuelto el problema. Y eso es lo que aparece aquí en el libro. Pero la gracia o sea, ¿por qué hice este ejemplo? Porque el ejemplo siguiente es súper importante para lo que viene en el curso. Bueno, es súper importante hoy y también para la materia de la tercera prueba. Entonces, de hecho, aquí empieza más o menos la discusión de lo que vamos a hacer después de la segunda prueba. Dice acá, en todos los ejemplos de esta sección hemos obtenido la matriz A sub t usando la base canónica de cada espacio vectorial. Base canónica. Sin embargo, el teorema 3, es decir, aquel teorema que dice que a toda transformación lineal se le asocia de manera natural una matriz, ese teorema dice, sin embargo, el teorema 3 es válido para cualquier base en B y W, en el espacio de partida y en el de llegada. Dice, el siguiente ejemplo demuestra este hecho. Y este ejemplo es súper importante, como les digo, para lo que viene. Y lo voy a escribir acá. Ejemplo 8. Sea T de R2 en R2 definida por, pues veamos cuál es la fórmula, T de X, Y, holy mother. T de X por Y es X más Y, X menos Y. Dice, definida de esa manera, usando las bases. Bueno, aquí no le llaman beta y beta prima como lo hago yo, le llaman B1 y B2. Como son iguales, no me voy a preocupar cuál es beta y cuál es beta prima, ¿ya? Son la misma, entonces esta es la base 1, menos 1 y menos 3, 2. Sea T definida de esa manera, usando las bases, entonces sea T definida por punto, aquí debería haber un punto. Usando las bases, encuentre la matriz asociada.
a esta transformación, usando esas bases. ¿Ya? Este es el problema. Entonces, aquí hay un cambio porque no me están dando la base canónica, o sea, me están diciendo use otras bases, no la canónica. Entonces, A sub t, el A sub t que me piden aquí es la matriz de t en la base B1 en el espacio de partida. Digamos que este es mi B1, mi espacio, o sea, esta es la base B1, que es la misma en ambos, así por eso es que no hay problema acá. Y aquí tengo la B2, que es la base de acá, que es la misma nomás. Y tengo que hallar esta matriz. Entonces, aquí está el problema. Primero, ¿de qué orden va a ser esta matriz? Recuerden que el número de filas es la dimensión del espacio de llegada y el número de columnas de partida. Así que esta es una matriz de 2 por 2. Va a ser una matriz de 2 por 2, pero ¿qué matriz es? Ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar P en los vectores de la base. ¿Ya? Entonces, tengo que evaluar en los vectores de la base P1. Y el resultado, escribirlo en términos de esta misma base, no de la base canónica. Entonces veamos, t de 1, menos 1, bueno, hay que evaluar. Entonces aquí me va a quedar, dice la suma de ellos. La suma de ellos, 0. Y aquí me va a quedar el vector x menos, me va a quedar un 2 acá. Esa es la imagen. Pero es que no me conviene esto, porque necesito escribirla en términos de la base del espacio de llegada. Entonces veamos aquí qué cálculo hicieron acá. Ok, so estos cálculos no son tan complicados, los podemos hacer aquí a la mano. Ya, está bien. 0,2. Entonces aquí esto tengo que, este vector 0,2 tengo que escribirlo como combinación de estos vectores. Entonces aquí voy a escribir alfa por 1 menos 1 más beta por menos 3, 2. Y cuando lo haga, cuando encuentre el alfa y el beta, entonces estos coeficientes son los que van a aparecer como primera columna acá. Ok, entonces veamos, voy a necesitar un poco de cálculo, de espacio, entonces te lo vamos a calcular allá. No quiero copiar exactamente la información que está en el libro, sino que quiero hacer el trabajo, porque es un trabajo que ustedes van a tener que hacer también, cada vez que le aparezca un ejemplo como este. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo el problema? Entonces, ustedes ven que aquí queda equivaler las componentes. Entonces, alfa menos 3 beta tiene que ser 0. Alfa por 1 menos 3 beta igual a 0. Y la segunda componente va a ser menos alfa más 2 beta igual a 2. ¿Ok? Esto lo podemos hacer a mano porque es súper simple, porque es un sistema de 2 por 2 nomás. Este es un problema típico de la PSU, por ejemplo, ¿ya? Algo que ustedes tuvieron que hacer en el liceo. ¿Ya? Pero bueno, cuando tengamos ejemplos de mayor rango, de mayor dimensión, cuando tengamos una transformación de R3 en R3 o de R4 en R4, bueno, quizá ahí ya la cosa se va a complicar porque van a quedar vectores de 4 componentes y entonces aquí las bases van a ser de mayor longitud porque esta tiene dimensión 2 y cuando tenga dimensión 4 van a dar 4. Entonces se va a complicar, va a quedar un sistema más complicado. Entonces, bueno, pero nosotros conocemos una manera de hacer esto de manera sistemática. Y lo que hacemos es el método asociamos la matriz ampliada y aplicamos el método de Gauss, ¿ya? Aunque sea un cañón para matar una mosca, como le digo, el método funciona para todas las dimensiones, así que mejor ocupamos el método que conocemos. Le sumo, y ustedes ven aquí queda 1, menos 3, 0,
0, 1, menos 2. Ya no está reducida aún. Ahora con este mato a ese. Y a este le tengo que sumar 3 veces este. Entonces, por lo tanto, el alfa resulta ser igual a menos 6 y el beta igual a menos 2. Entonces aquí ya sé cuál es la primera columna. Y hacemos algo similar para este. Entonces, aquí va a tener que quedar alfa, beta, gamma más delta. Yes. Ok, eso. Y entonces tengo que repetir el argumento. Entonces, a ver si puedo ahorrar algo de tiempo. Las ecuaciones van a ser las mismas. Gamma menos 3. Lo único que van a cambiar va a ser los nombres de las letras. En vez de alfa y beta voy a tener gamma y delta, ¿ya? Pero bueno, las letras no importan porque cuando le asociamos la matriz ampliada desaparecieron las letras, ¿ya? Entonces, el método es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia esta columna, porque ya no es 0, 2, ahora tiene que ser menos 3, 2. Entonces lo que tengo que hacer ahora es cambiar esta columna. De hecho, ni siquiera tendría que haber borrado el último, pero es para que no se confundan, ¿ya? Entonces tengo en la misma historia, y de hecho las operaciones son las mismas. Y hay que tener cuidado así porque ahora ya no tengo un 0, sino que tengo un menos 3. Y ahora ya no se llaman alfa y beta, se llaman gamma y delta. Bien, pero hay que sumar. Entonces aquí me va a quedar un menos 3 sumado con 2, menos 1. Profesor, Dígame, pregunta. ¿por qué ahí puso T1, menos 1 igual a 0,2 y el otro luego tomó como directo? Déjame ubicar. ¿Dónde estás hablando? ¿Aquí? No, en el segundo sí, porque dice, tomó el T pero como menos 3,2, pero en el anterior tomó por el resultado No entiendo. de... Ok, mira, de nuevo. O sea, gamma menos 3 delta igual a... Oh, yes, me equivoqué. Eso me refería. Yes. Ya entiendo el error. Disculpa, me equivoqué. Falta algo importante acá, pues. No, eso está malo, porque gracias por la observación. Es demasiado temprano para mí. A ver, 3 de 3, hay que evaluar primero. Menos 3 más 2, esto. Menos 3 más 2. Y aquí tengo que hacer menos 3, menos 2, menos 5. ¿Ok? Y esto tiene que escribirse como alfa, beta, gamma más delta. Y entonces, gamma menos 3 delta menos gamma más 2 delta menos 1. Yes. Okay. Ahora sí, este número estaba mirando acá, no hay que ver, o sea, el error es que yo no calculé, no hice el cálculo que tenía que hacer, como lo hice acá. Me confundí y en vez de hacer ese cálculo, estaba usando el vector menos 3, 2, nada que ver, había obtenido algo totalmente una patraña. Gracias por avisar. Menos 1, menos 5. Ok, ahora sí está reparado el problema. So, right. Entonces, ahora sumar. Sumar, esto queda igual, y aquí al sumar me queda menos 6. Y se queda 1 igual 6, y arriba menos 1. Ok, 1, 6. Ya, y ahora entonces tengo que hacer nuevamente, a este le tengo que sumar 3 veces para introducir un 0. Entonces, a la primera fila le sumo 3 veces la segunda. Entonces hay que al menos 1, menos 1 más 3 por 6, 18. Entonces aquí va a quedar 17. All right. Y aquí 6. Porque a esta le sumé 3 veces. Y entonces, ¿qué significa esto? Que el gamma vale 17 y el delta vale 6.
Y entonces ahora tengo el gamma. Ahí está la matriz. Y este lo... entonces, es más seguro copiar todo lo que dice el libro en vez de hacer estos cálculos porque me puedo equivocar, ¿no es cierto? Bueno, pero siempre hay un riesgo de equivocarse con estos cálculos. Ok, so AT es menos 6, 17, menos 10. Perfecto. Esto es lo mismo que está en el libro. ¿Ya? Y, y aquí hacen un cálculo adicional. ¿Qué pasa si quiero calcular T de otro vector? Pero es que eso complica demasiado la situación. Eso lo vamos a ver después si que hace falta, ¿ya? Entonces aquí tengo esta matriz, ¿ya? Y después se pregunta, el autor del libro pregunta, bueno, y ahora calcúleme. Entonces, lo que viene acá enseguida en el mismo ejemplo. Entonces llega ahí y dice, de esta manera obtenemos la matriz, ¿ya? Y entonces para calcular, ¿no? Ahora dice, se pregunta, ¿cómo calcula usted esto? ¿Cómo lo calculo? Aquí tengo un problema porque, bueno, primero, es obvio que lo puedo calcular con la fórmula nomás. ¿Ah? Siempre hay que sumar. Entonces queda menos x más y x menos y. ¿Ah? Pero además el libro dice, bueno, también se puede calcular usando la matriz que acabamos de encontrar. La otra manera de hacerlo es la siguiente, que el menos 4,7 lo escribe como combinación lineal de esta base. Entonces va a quedar que es menos 13, 1, menos 1, menos 13 veces S, menos 3 veces el otro. Es decir, las coordenadas de este vector en la nueva base B son estos números. Estas son las coordenadas. Las coordenadas de este vector en la base canónica son obviamente menos 4 y 7, porque este vector está expresado en la base canónica. Te está diciendo cuáles son las coordenadas en términos de la base canónica. Este vector, menos 4, 7, se escribe como menos 4 por este, más 7 por este. Obviamente, porque estos son los vectores de la base canónica y estas son las coordenadas. ¿Ya? Pues ahora, lo que pasa es que también lo puedo escribir en términos de la nueva base, pero las coordenadas van a ser diferentes. 1 menos 1, y aquí viene menos 3, menos 3,2. Eso es lo que está escrito en el libro, ¿ya? Entonces esas son las nuevas coordenadas. Y también, yo puedo calcular, bueno, este valor lo calculé usando la definición, pero también puedo usar la matriz para calcular este valor, pero para poder usar la matriz necesito usar el vector de coordenadas preciso, que es este, no el anterior. Entonces, vamos a ver que funciona, perfectamente funciona. Entonces, ahora, T de menos 4, 7, T de este vector, yo ya sé cuánto vale. Dígame. Hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiende? Por ejemplo, antes tomábamos la base canónica, ¿Ya? por ejemplo, para buscar la matriz asociada a una transformación lineal, tomábamos Sí, la claro. matriz canónica, luego evaluábamos, Sí, y luego ahí hacíamos la matriz al tiro. es correcto. Pero, por ejemplo, esta vez, ¿por qué no se hizo lo mismo? ¿Por qué esta vez es distinto? Porque nos pidieron trabajar con bases diferentes a las canónicas. ¿Ah? Ya, o sea que eso solo se puede hacer con la base canónica. Bueno, claro, el ejercicio me dice, encuentre la matriz AT, pero no con las bases canónicas, use estas nuevas bases, ¿ya? Y por eso estamos haciendo todo este trabajo. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirve eso, profe? Pues, bueno, porque van a ver ejemplos donde la matriz de una transformación, bueno, la transformación es la misma para todos, o sea, la transformación está fija y uno puede asociarle una cantidad infinita de matrices a la transformación.
Cada vez que uno elige un par de bases, se encuentra una matriz. Entonces, si yo elijo la base canónica, de hecho, podemos hallar la matriz de T en la base canónica, en el espacio de partida y en el de llegada, que es el mismo, R2, R2. Aquí está la C2 en la base canónica. Es 1, 0, 0, 1. Esa es la base canónica. Entonces, ¿cómo encuentro la matriz de T en la base canónica? Bueno, tengo que volar T de 1, 0 nomás. Y T de 0, 1 y registrar los coeficientes. T de 1, 0, ¿cuánto vale? Sumar y después restar. Entonces aquí me va a dar 1 más 0, 1 menos 0. Y T de 0, 1. 0 más 1, 0 menos 1. Ya estoy aplicando la fórmula acá. Y entonces esta matriz se cuelgan los... ¿Y cuáles son los coeficientes? ¿Y cuáles son las coordenadas de este vector en la base canónica? 1, 1, porque este vector está expresado en la base canónica. 1, 1. Y aquí 1 menos 1. Entonces a una misma transformación le tengo asociada dos matrices. Oh, mala onda elegir, ¿viste? Por eso me gusta elegir letras así, ¿ves? Para no confundir con la B, porque la B para mis matrices, ¿ya? Entonces, aquí a una misma transformación le tengo asociada la matriz en la base canónica B, pero también le puedo asociar en esta otra base. Y ustedes ven esta matriz completamente diferente, son distintas. Ahora, ¿cuál de las dos más fáciles? Más fácil, bueno, yo prefiero esta, es más bonita, tiene un número más chico y hay un número más grande. Pero vamos a ver otro ejemplo donde la matriz de la base canónica es complicada, y en el siguiente ejemplo, y la matriz diferente, que en esta otra base va a ser más simple. Eso vamos a ver en el otro ejemplo. Ya, pero estábamos en este problema, calcular T de menos, yo sé que es T de menos 4, 7 es 3, menos 11 por la fórmula. Y de hecho esto también lo puedo escribir, usando esta matriz, lo puedo escribir así. ¿Ya? Porque la transformación T corresponde a multiplicar por la matriz. ¿Ya? Y ustedes ven que esto funciona porque es menos 4 más 7 igual a 3, menos 4 más menos 7 igual a menos 11. Ya, pero la idea es que yo puedo hacer el mismo cálculo, calcular este número nuevamente, pero usando la nueva matriz. Pero para usar esta matriz aquí, no puedo colgar este vector, menos 4, 7, porque estas son las coordenadas del vector en la base canónica. Yo necesito las coordenadas en la nueva base, porque esta es la matriz de la nueva base. Entonces necesito poner acá menos 13 y menos 13. Veamos si funciona. 6 por menos 13, menos 6 por menos 13. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. 6 por 3, 18. 78 positivo. Menos 3 por 17. 3 por 1, 3. 3 por 7, 21. What am I doing? Está bien, no me he equivocado. Usemos el torpedo, en alguna parte me confundí. Yes. Entonces, ¿qué me va a dar acá? Hagamos el cálculo. Va a dar 6 por 13 negativo, va a dar, el número estaba bien. Va a dar 6 por 1, 6. 6 por 3, 18, 78. Menos 3 por 17, 3 por 1, 3. 3 por 7, 21, menos 51. ¿Ya? Coma, 26 menos 18. Entonces, ¿qué me da acá? ¿Qué me da acá? Esto es 27,8. Ya, dice, pero profe, no coincide. No, pero lo que pasa es que lo que te está diciendo aquí es que estas son las coordenadas que necesitas, pero con las coordenadas en la nueva base. Entonces, lo que aquí ocurre, entonces lo que está diciendo todo este cálculo es que el T de menos 4, 7 tiene que ser 27 veces. Ya borré la base. Estaba la base. La base con la que nos pidieron, con el enunciado. 27, 1, menos 1,
más 8 veces menos 3,2. Estos serán los vectores de la base B1, la nueva base. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, veamos, 27, porque eso es lo que me dice, y esta información lo que está diciendo que estas son las, te da el par de coordenadas, pero en la nueva base. 27 veces menos 24, menos 27 más 16. ¿Y esto cuánto me da? 3, y esto me da 11, negativo. Que es lo mismo que está acá, ¿eh? Entonces ahí hemos estado jugando con cambiar de base. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque, como les digo, hay ejemplos donde si uno elige una base diferente en la matriz, en las bases canónicas, se obtiene una nueva matriz que es más simple que la de las bases canónicas. Y eso lo vamos a ilustrar en el siguiente ejemplo. Déjame ver dónde está listo. Dice aquí, hay una observación importante, dice, para evitar confusión, siempre calcularemos la matriz A sub t con respecto a la base canónica, a menos que se especifique de otra manera. Ok, eso. O sea, aquí vamos a hacer el ejemplo crucial. El ejemplo siguiente es un ejemplo clave para la materia de la tercera prueba. De hecho, aquí empieza el argumento. O sea, veamos, aquí este primer ejemplo va a ser como un preámbulo a la materia que vamos a ver después a partir de la próxima semana. A partir de, bueno, del día lunes, nomás, la única clase que vamos a tener el día lunes. Y la clase del miércoles va a ser una clase de ejercicio. Es que realmente no necesariamente hacía, porque como este miércoles vamos a tener una clase de ejercicio y vamos a tener la prueba, quizás las dos clases de la próxima semana las podemos hacer ambas de materia, porque no vamos a tener muchos ejercicios que revisar. Todavía recién, o sea, la prueba 3 va a estar muy lejana, ¿entiendes? Entonces, la próxima semana, ese feriado, el día 8, ahí vamos a perder la clase de ejercicio, ¿ya? Y entonces voy a cubrir la materia el día lunes y el día miércoles. Eso. ¿Profe, en qué página estamos? Estamos en la página 295. Ejemplo 9. Página 295. Estamos en el ejemplo 9 de la página 295. Se dice sea T de R2 en R2 y definida así. TXI igual 12X más 10Y menos 15X menos 13Y. Dice, encuentre A sub t con respecto a la base B1 igual B2 igual 1 menos 1, 2, menos 3. Este vector coincide con el primero del ejemplo anterior, pero este no, ¿ya? Recuerden que en el ejemplo anterior la base era menos 3,2, nada que ver esto, ¿ya? Es un alcance. ¿No? Entonces tengo un ejercicio completamente diferente. Nada que ver con el anterior. Me dan una nueva aplicación de R2 en R2, que está definida de esta manera. Me piden hallar la matriz, pero con respecto no a la base canónica, sino con respecto a esta nueva base. Solución. Bueno, de pura curiosidad, calculemos la matriz de T con respecto a la base canónica. No nos están pidiendo esto ya, pero para comparar, veamos esta matriz. T de C2, de la matriz de T en C2, de la base canónica de espacio partido y espacio de liga. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluar P en 1, 0 y colgar los coeficientes. 1, 0 significa poner x igual a 1 y todo lo demás 0. ¿Ya? Se va a quedar 12 menos 15. Y ahora el otro, P de 0, 1, el x0 y el y es 1. 10 menos 13. Esa es la matriz en la base canónica. No podemos decir que sea simple. De hecho, son todos los números diferentes de 0
que de hecho son medio grandes, digamos, comparados con los que estamos acostumbrados, 12, 10, menos 15, menos 13, ¿ya? Y para calcular el determinante tenéis que trabajar un poco, menos, entonces, si no tengo calculadora voy a tener problemas, menos 12 por menos 13, más 150, este es fácil, y 12 por 13, ¿cuánto es? Bueno, etcétera. El calcular el determinante no es tan fácil, porque, por lo menos mentalmente. Ya, entonces ahora vamos a calcular ahora la matriz que nos están pidiendo, la otra matriz. Entonces, para hacer la otra matriz, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evaluar t de 1 menos 1. Y tengo que evaluar t de 2 menos 3 y escribir el resultado en combinación, como combinación de la base que me están pidiendo, y ahí recién obtengo la matriz. Entonces, t de 1, menos 1. ¿Qué me va a dar? 1, menos 1. Entonces aquí va a quedar 12 menos 10, 2. Menos 15, pero aquí tengo y menos 1, así que menos 15 más 13, menos 2. Y esto tengo que escribir, este vector tengo que escribirlo como combinación de esta base. Pero es que es papita, porque esto es 2 veces el primero. Y el segundo aparece con un 0. Bien. Ahí tuve suerte, ¿no es cierto? Y ahora t de 2, menos 3. 24 menos 30 menos 6. Después tengo que hacer 2 por 15 menos 30. Y ahí tengo menos por menos da más. 3 por 13, 39. 39 menos 30, 9. Y este tengo que escribirlo en términos de esta base, este vector. Pero es que, papita, porque este que está aquí es menos 3 veces este. Menos 3 por 2. O sea, menos 3 por 2 es menos 6. Menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Maravilla. Entonces, y este no cuenta. 0 por 1 menos 1. Y este dije que era menos 3 por 2 menos 3. Y entonces la matriz de t en la nueva base, es lo mismo que arriba y abajo, beta 1. ¿Qué me va a dar? Tengo que colgar los coeficientes. Esa es la matriz. ¿Cuánto es el determinante? ¿Cuánto es el determinante? Menos 6, pues, papita, ¿no es cierto? Fácil. Entonces, esta matriz es mucho más simple que esta. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal. Una matriz diagonal. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Me dieron una transformación cuya matriz en la base canónica es súper complicada, pero había otra base, hay otra base donde la matriz es súper simple, es diagonal. Entonces, esta va a ser la materia del mes de diciembre, bueno, que empieza mañana, o hoy día empezó. Esta es la materia de este mes. Dada una transformación, ¿cómo hallar una base diferente de la canónica en general, ¿ya? Donde la matriz sea diagonal? ¿Será siempre posible eso? Vamos a ver que no siempre es posible, pero que en muchos casos sí es posible, y vamos a diseñar un método para encontrar una tal base que me hace diagonal la matriz. Se dice que esta transformación es diagonalizable. Esa es la materia del final del curso. Pero quiero, como les digo, todavía tenemos cosas pendientes que ver previo al tema de la diagonalización. Este es un ejemplo nomás para calentar los motores. Y tenemos que ver algunas otras cosas previas al tema de la diagonalización. Por ejemplo, el teorema, el siguiente teorema 5. Veamos si la solución que ellos dan es la misma que la mía. Ejemplo 9, ya encuentra, ahí encontraron la misma matriz que encontré yo, obviamente. Dice, existe otra manera de resolver este problema. Entonces, solución alternativa. Esta solución alternativa que vamos a dar, solución alternativa del problema 9. El ejemplo 9. Esta solución alternativa es un preámbulo para el teorema que viene. Solución alternativa del ejemplo 9. Dice, existe otra manera de resolver este problema.
dice, estos vectores que me están dando aquí, 1, menos 1 y 2, menos 3, están escritos en términos de la base canónica. Obviamente, entonces vamos a llamarle a la base canónica C2, porque eso es lo que he estado usando. C2 va a ser mi base 1, 0, 0, 1. Entonces vamos a ver la solución alternativa que plantean acá, porque es importante para el teorema. Entonces, y lo que están diciendo es que este vector, bueno, está expresado en términos de esta base, porque es este, aunque parezca medio tonto, esto es importante, en realidad. El primer vector de mi nueva base está escrito en términos de la base canónica y estas son las coordenadas, 1 y menos 1. Y similarmente con el otro, 2 menos 3, va a ser 2 por 1, 0, menos 3, 0, 1. Okay, estamos escribiéndolo en términos de la base canónica. Entonces, vamos a considerar la matriz, aquí le llaman A, pero no me gusta llamarle A. ¿Cómo le vamos a llamar? P. Vamos a considerar la matriz P, que va a ser la matriz que tiene los coeficientes que aparecen acá van a estar colgados. 1 menos 1 y 2 menos 3. Entonces lo que podríamos decir, podríamos escribirlo de esta manera. Estos vectores que están aquí, estos coeficientes que aparecen aquí, 1 y menos 1 y 2 y menos 3 que se colgaron son las coordenadas nomás de los vectores dados en la base canónica. Entonces, lo que yo puedo escribirlo también como la matriz de una transformación, pero ya no va a ser la transformación T, sino que va a ser bien fome. Ustedes dirán que bruto, que fome. La aplicación identidad, recuerden que la aplicación de identidad no le hace nada a los vectores, los deja igual. Entonces, lo que es la matriz de la identidad, pero tomo la identidad de R2 en R2, pero donde en el espacio de partida tomo la base beta 1, que es la que me dan, ¿no? Y en el espacio de llegada es la base canónica. Entonces, si yo quisiera hallar esta matriz, la matriz de la aplicación identidad, tomando como mi espacio, la base beta 1 en el espacio de partida y la base canónica en el espacio de llegada, ¿qué tendría que hacer yo? Bueno, aplicar a los vectores de la base de beta 1, aplicar en la identidad. Bueno, que la identidad no hace nada, ¿ya? Y este vector expresarlo en términos de la base canónica y ahí colgar las coordenadas. Bueno, que si este ya lo expresé en la base canónica, y las coordenadas son, bueno, esto es 1 por 1, 0, más menos 1 por 0, 1, ¿ya? Y entonces aquí voy a colgar 1 y menos 1. Y hago lo similarmente con el otro y me va a dar exactamente esta matriz P. Esta matriz P la puedo ver alternativamente como la matriz de la aplicación identidad de R2 en R2, pero donde en el espacio R2 de partida tomo la base P1 y en el espacio R2 llegada tomo la base canónica. Esa es la matriz P. Bien. Y ahí en el libro le llaman A, pero es que se va a confundir con el A sub P. Entonces por eso le llamé P. Dice, de esta manera la matriz P es la matriz cuya primera y segunda columna representan las expansiones de los vectores que están en B1 en términos de la base canónica. Entonces, el procedimiento descrito en la página 255. Ahí sonamos. Estamos en la 296. Entonces dice, la matriz es la matriz de transición. Ok, entonces esto lo habíamos visto ya en algún momento. Entonces, ¿qué pasa si yo... Entonces, ¿qué pasa si yo calculo P
las letras que tengo aquí. Yes. P por A sub P. Entonces, esto es la matriz de la identidad de las bases B1, C2. ¿Ya? Y esta A sub P aquí va a ser la matriz de T en la base B1, B1. Esa es la A sub T, la nueva base. Ok. Voy a calcular eso y entonces esto me va a dar, y esto creo que lo habíamos visto ya, o si no lo hemos visto, lo vamos a ver ahora. Entonces aquí tengo una, recuerden que el producto de matrices corresponde a la composición de la función. Entonces aquí tengo que ponerla, entonces tengo aquí una transformación, tengo una T, la T va de R2 en R2, pero aquí elijo la base beta 1 y aquí también elijo la base beta 1 para calcular esta matriz. Entonces me conviene poner la T aquí arriba. Y después tengo la matriz, la identidad de R2 en R2, pero considerando beta 1 en el espacio de partida y C2, la base canónica, en el espacio de llegada. Entonces esto es lo mismo. Entonces este producto va a dar este producto de matrices corresponde a la composición de estas funciones. Claro que la identidad compuesto con T es T nomás. Pero la gracia es que ahora la I compuesto con T, recuerden que se aplica a T primero, después I. Entonces esto va a ser partiendo de B1 y llegando a C2. Y esto es la matriz de, esto es simplemente la matriz de T en B1, C2. Ok, y ahora puedo hacer algo. ¿Qué pasa si yo calculo al revés? Sorry, no da sub T. Aquí vamos a poner la matriz de T, pero en la base canónica. Y aquí voy a poner la P, que era la matriz de... ¿ya? Y entonces aquí me va a dar algo similar. Va a ser T, pero compuesto con la identidad, que todavía sigue siendo T, pero ahora la diferencia es que, bueno, ahora la única diferencia es que tengo esta C2 y C2 es la matriz, es la base que estoy usando en el paso intermedio, que tiene que ser coincidir para tener una sola base aquí en el espacio intermedio. Este C2 tiene que ser lo mismo que este C2, y lo son. Entonces me queda simplemente P compuesto con I, con la base P1 en el espacio de partida y la base C2 en el espacio de llegada. Bueno, pero es que es lo mismo, I compuesto con T, lo mismo que T compuesto con I y es T, ¿no? Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está acá. Entonces, en consecuencia, lo que obtenemos ¿qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es lo siguiente, que P matriz de T en la base P1, P1, que es lo que está acá, es lo mismo que la matriz de T en la base canónica por P, que es lo mismo. Este que está aquí es lo mismo que el que está acá, P. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Entonces, si yo quiero despejar una de estas dos, entonces voy a despejar esta que está acá. Recuerden que esta era la que era diagonal. Esta es la que resultó tener 2, 0, 0, menos 3. Y ahora, para poder despejar, tengo que multiplicar por P inversa, pero por la izquierda. P inverso
matriz de T es la canónica por P. Entonces aquí tengo la P era la... ¿Cuál es el otro vector de la base? 2 menos 3. Esta es mi P. Tengo que ponerla inversa aquí. Y aquí tengo la P, la original, que era la que tenía esos números feos, que era 12, 10, menos 15, menos 13. Y aquí tengo que ser 1, 2, menos 1, menos 3. Entonces, en resumidas cuentas, para pasar de la matriz de la transformación en las bases canónicas a la matriz diagonal, lo que tengo que hacer es esta operación. P inverso, la matriz P inversa por la matriz en las bases canónicas por la matriz P. Esto se llama conjugación o similaridad. Entonces, se dice que si a esta la llamo B y a esta la llamo A, entonces tengo esta identidad. B es lo mismo que P inverso AP. Entonces, las matrices A y B se dicen similares o semejantes. También depende del autor del libro, ¿ya? Semejantes. Se dicen similares o semejantes si existe una P invertible tales que A y B se dicen similares o semejantes. Si existe P invertible tal que B es P inverso a P. Entonces lo que vimos es que esta matriz es similar a una diagonal o semejante, de acuerdo a la terminología. Entonces, la única parte complicada es hallar estos vectores, hallar la base P1. Eso no sabemos cómo hacerlo aún. ¿Cómo hallar la base P1? Pero una vez que hallamos la base correcta, ya sabemos cuál es el procedimiento, el procedimiento que me lleva de la matriz complicada original a la matriz diagonal. Es simplemente hacer la semejanza, multiplicar. Esto se llama conjugar A por P. La matriz A ha sido conjugada por P hasta obtener la P. Esa es la terminología que se usa. Y esto lo vamos a ver con mucha más tranquilidad, mucho más detalle cuando empecemos a hablar propiamente cuando empecemos a hablar de la diagonalización propiamente tal. Todo esto era simplemente un preámbulo para poder enunciar el teorema. Teorema 5, página 296. Ese teorema se cumple en completa generalidad, pero aquí en el libro lo hacen con una transformación de Rn en R a la M. Una transformación dentro de espacios euclidianos. La transformación T de R a la N en R a la M, una transformación lineal, T lineal. Entonces, suponga que C es la transformación, es la matriz transformación de T con respecto a las bases canónicas, a las bases canónicas de R, que sea C, la matriz de T con respecto a las bases canónicas. Entonces, esta la voy a llamar Cn y esta la voy a llamar Cm. Las bases canónicas de R a la N y R a la M. Sea A sub 1, dice la matriz de transición de la base canónica a la base P1. Entonces veamos si de la base canónica a la base P1 en el espacio R. Ok, es posible que la notación que aparece aquí no sea la misma que puse yo. Entonces aquí tengo un problema.
estilo no. Pero veamos, tratemos de hacer coincidir los cálculos. Entonces, so, A sub t. Entonces aquí voy a perder demasiado tiempo si empiezo a traducir qué es lo que significa que digan esto y todo esto. Entonces, mira, vamos a hacerlo sin mirar el libro. No hay nada que borrar aquí. Lo que quiero hacer es... Entonces lo que tenemos que hacer es generalizar todo el argumento que hicimos aquí en 2×2. Donde tengo una sola transformación de Rn en Rm. ¿Ya? Yo tengo aquí una T de Rn en Rm. ¿Ya? Aquí arriba lo pusimos ya, y aquí también tengo la transformación identidad. Tengo la transformación identidad y estamos eligiendo aquí, voy a elegir aquí en el... Entonces esta va a ser mi... Aquí estoy eligiendo la base canónica en Rm, la base canónica en Rm, y aquí voy a elegir la base P1 en Rm. Entonces cuando yo haga el producto entonces a esta matriz, le vamos a llamar la matriz de la identidad con la base canónica en CM y aquí B1. Entonces esta va a ser mi A1. Entonces aquí tengo C por A1, va a ser A1 por C, A1 por C va a ser la matriz de la identidad CM B1 es A1, entonces, wow, estoy completamente confundido con la notación. Discúlpeme, vamos a usar la notación mía, ¿ya? Porque si empiezo a usar la notación del libro va a quedar un desastre. Esta es la situación. Tengo T, la transformación T de Rn en Rm con Cn y Cm la canónica, y aquí tengo la identidad que va de Cm en B1, y ahora voy a hacer el diferente, el opuesto. Entonces aquí tengo Rn, T, R a la M, ¿ok? Y voy a elegir la identidad acá ahora. Entonces esta voy a tener que poner identidad en sub m, porque este es tamaño m por m. Y aquí tengo que poner la in. Entonces aquí voy a poner rn. Ok, so, entonces aquí lo que la composición me va a dar acá. La composición de estas dos, ¿qué me va a dar? Me va a dar I sub m compuesto con t, inicial Cn, final B1. Y aquí voy a obtener, para esta situación, voy a obtener al revés, T compuesto con IN. Esta primero y después esta, T compuesto con IN. ¿Ya? Y aquí necesito que llegar a lo mismo. Cn para poder hacer la igualdad, ¿no es cierto? B1. Porque T compuesto con IN es lo mismo que T. Toda esta composición que está aquí es lo mismo que T. Y esto también. Porque T compuesto con la identidad de R da T. Así que esta composición, ambas dan T, lo mismo. ¿Ya? Y entonces tengo que llegar acá. Entonces significa esto que aquí parto con Cn y aquí quiero terminar con B1 acá. Y aquí voy a poner B2. ¿Ya? Y entonces aquí me va a dar la matriz de T de B2 a B1, y aquí la matriz de la identidad de Cn yes, estamos haciendo la misma, B1, B1. Ok, so, B1, B1, B1. Entonces estas coinciden y me queda Cn, B1. Perfecto. Y estas son las mismas. Entonces aquí voy a tener la relación
T de B1, hagamos el producto antes de hacer la inversa, ¿ya? Para no confundirnos, la identidad de C1, B1 es igual a, y esto también se descompone, ¿no es cierto? Y M, Tn, y este es N, este es M. Me falta espacio Cn, B, yes, C, esto es B, Cm, B1, yes, good. Producto, B1, y es una pesadilla, Cn, B1, sorry, estoy mirando en el lugar equivocado, allá arriba, CMB1 por T, T, so which one? CN, CM. Bien, estos son iguales, entonces aquí al lado izquierdo tengo la matriz de T de B1 de C1 a P1, CN P1 igual, y a este lado también tengo lo mismo porque I compuesto con M, ¿verdad? La matriz de T de CN a B1 son iguales. Por lo tanto, la relación en general, que es la generalización de lo que hice en el caso 2×2, aunque sea horrible en las notaciones, lo que tengo es lo siguiente. Si a esta matriz le llamo B y a esta le llamo A, entonces lo que voy a obtener es lo siguiente. B va a ser que a esta no le voy a llamar P porque no va a ser necesariamente la inversa de, le vamos a llamar, bueno, después le damos un nombre, que pongamos la identidad de CMB1 por A, y ahora tengo que multiplicar, para eliminar eso tengo que multiplicar por la derecha. Esto es la matriz de M por M, aquí tengo la matriz de identidad de N por N, CN B1, pero esta viene a la inversa. Y esto es la fórmula que aparece en el teorema 5, claro que del mismo usan otras letras, le ponen C, a esta le ponen A sub T, a esta le ponen C, a esta le ponen... Las nociones son completamente diferentes. Y esto... y toda esta mezcolanza de letras, todo este desastre, ¿por qué queda? Bueno, porque no estamos considerando una transformación de Rn en Rm. Si fuera de Rn en Rn, una matriz cuadrada de n por n, aquí tendría la matriz identidad de n por n, y aquí también la identidad de n por n. ¿Ya? Y la matriz, y esta base C sub m sería lo mismo que la C sub n, porque el m es lo mismo que el n, es la misma base. Entonces, digamos que si m es igual a n, entonces esta fórmula se puede escribir así: P a P inverso. Con P igual a la matriz, que ahora van a coincidir, como el M y el N son iguales. Esta que está aquí es lo mismo que esta, la única diferencia es que es un inverso. Esta que está aquí, CM es lo mismo que CN, y B1 es lo mismo que B1, y M es lo mismo que N, porque M igual a N, donde el P es la identidad de CN en B1. Y aquí no tengo que poner I sub N ni I sub M porque son la misma. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos en el ejemplo anterior, fue hallar esta igualdad, en el caso de 2×2, hallamos esta identidad porque teníamos una aplicación que iba de R2 en R2. ¿Ya? Y en este caso, entonces uno dice que la A y B son semejantes, porque se relaciona con una P y aparece la P inversa, etc.
En general, cuando la transformación no va de Rn en Rn, sino que de espacios de diferente dimensión, la relación es mucho más complicada, bueno, igual es del mismo estilo. Claro que aquí, esta matriz que está acá, no es lo mismo que la inversa de esta, porque la inversa de la inversa es la misma, ¿no es cierto? Es la original. Entonces, esta matriz difiere de esta, en general, por las dimensiones. Pero cuando m igual a n, obtengo lo que teníamos antes. Entonces, este teorema que aparece en el libro, teorema 5, página 96, es más general. No creo que lo necesitemos realmente, porque lo que nosotros vamos a hacer en la tercera parte del curso, vamos a diagonalizar transformaciones de B en B, ¿ya? Endomorfismos que se llaman. Entonces, en ese caso, va a ser Rn en R a la n. Entonces, vamos a estar en esta situación, no tanto en esta. Entonces, el libro hace un teorema que es más general, el teorema 5 más general de lo que necesitamos. Entonces, lo que yo sugiero es que se queden con esta relación, porque como les digo, vamos a estudiar transformaciones de un espacio en sí mismo, y esas son las que vamos a diagonalizar. ¿Capisci? Entonces, de repente, el libro tiene teoremas más generales de lo que necesitamos, y también algunas demostraciones dependen de cosas que han visto en la página 255, que nosotros nunca vimos por problemas de tiempo. Entonces, a veces se hace complicado seguir una parte del libro, como esta, por ejemplo, donde se refiere a una página anterior que nunca vimos. Entonces, eso hace complicada, digamos, hallar las demostraciones más simples, las más breves, las menos engorrosas. Una súper engorrosa salió por la generalidad. ¿Okay? Y tengo 20 minutos para hablar de endomorfismo y isomorfismo. Hay alguien que me ha hecho preguntas repetidas veces por correo electrónico y quiero ver ese tema ahora mismo, ¿ya? Antes de que se me acabe el tiempo. Aquí se acaba esta sección. 3 isomorfismos. Entonces vamos a ver la sección 5.4. Isomorfismos. ¿Sí? Tenemos que avanzar en esto. Y esto está en la página 299. Ok. Bueno, ¿qué cosa es un isomorfismo? Definición. Un isomorfismo de espacios vectoriales un isomorfismo de espacios vectoriales T de B en W, ¿ya? Es una transformación lineal tal que existe una transformación lineal que va en el sentido inverso del espacio de llegada al de partida, tal que las composiciones respectivas esta composición de B pasa a W y después la S lo manda de vuelta. Esta es la identidad en B. Y esta transformación que parte de W, la S lo manda a B y el T lo manda a W, es la identidad de W. Entonces, S compuesto con T es la identidad de B y T compuesto con S es la identidad de W. Esa es la definición de un isomorfismo. Me parece que cuando vimos álgebra y geometría analítica, nosotros definimos lo que era una función que tenía inversa, una función invertible con inversa. ¿Se acuerdan de eso? Los que fueron mis estudiantes el semestre pasado, una función que iba de una función f que iba de un a un b, ¿ya? Era invertible o tenía inversa. Una función que iba de a en b era invertible o tenía inversa si existía una transformación G
que iba en el sentido opuesto, tal que F compuesto con G era la identidad de A, B, porque esta se toma primero por la derecha, entonces esta es la identidad de B, y G compuesto con F era la identidad de A. Y en ese curso de álgebra y geometría analítica, lo que nosotros teníamos que hacer era hallar condiciones para que una función tuviera inversa. Entonces, vimos que F tiene inversa, sí, solamente si F es biyectiva. Es decir, inyectiva y sobreyectiva. Eso es lo que vimos en álgebra y geometría analítica. Para que sea sobreyectiva era necesario que fuera sobreyectiva, que la imagen de F fuera todo B, porque después sí que tengo que devolverme. Entonces, para poder devolverme tienen que estar todos los elementos de B en la imagen para mandarlos de vuelta, ¿no es cierto? Tenía que ser sobreyectiva. Y tenía que ser inyectiva para que estuviera bien definida, porque si yo tenía dos puntos que iban a parar al mismo, si yo tenía dos puntos que iban a parar al mismo punto acá, entonces cuando yo fuera a definir la inversa, iba a tener que mandar este punto a dos lugares distintos, y eso iba a violar el hecho de que G tenía que ser función. Porque una función no puede mandar un punto a dos lugares distintos, entonces era necesario que fuera inyectiva para que estuviera bien definida la inversa. Entonces F tiene inversa, sí, solamente es biyectiva, inyectiva y sobreyectiva, y en este caso existe, y la G se llama F a la menos 1, y satisface estas condiciones. ¿Ya? Aquí la situación es un poco más complicada, porque tengo que definir una transformación que sea lineal, o sea, me pide que sea lineal y que la transformación S se deduce que también es lineal por el hecho de que se cumplen estas condiciones. ¿Ya? Entonces aquí el teorema fundamental en el tema de isomorfismos de espacios vectoriales es que una transformación lineal T de B en W que sea lineal es invertible o tiene inversa, o es un isomorfismo, que son todas palabras, términos equivalentes. Que sea un isomorfismo es lo mismo decir que sea invertible, porque estoy exigiendo que exista una S que vaya en el sentido opuesto. Entonces, que sea invertible es lo mismo que sea isomorfismo, ¿verdad? Y generalmente se escribe así, se pone una colita de chancho ahí, que son espacios isomorfos. Un isomorfismo, entonces, es una transformación lineal que tiene esta gracia, y estas condiciones implican que la T tiene que ser inyectiva. ¿Ya? Esto necesariamente implica que T tiene que ser inyectiva. Entonces, si el T es un isomorfismo, entonces T es inyectiva, como consecuencia de estos requerimientos. Pues, supóngase que T de B1 es lo mismo que T de B2. ¿Ya? ¿Y por qué sería inyectiva? Quiero demostrar que B1 es lo mismo que B2. Bueno, aplico S a ambos lados. Me faltó espacio ahí. ¿Ya? Aplico S a ambos lados. Pero es que ese compuesto con T es lo mismo que la identidad. Entonces aquí tengo B1, la identidad de B1 es B1 y aquí la identidad de B2. Entonces es inyectiva, efectivamente, es inyectiva. Y será sobre. Además, T es sobre. Pues, si yo tomo un vector cualquiera en el espacio de llegada, ¿lo podré expresar como T de algo? Bueno, esta es la identidad. Esta es la identidad en W de W. Va, tremenda noticia, ¿ya? Pero es que esto es T de S de W. Por esta fórmula. ¿Ya? Primero, para demostrar la inyectividad usamos esta fórmula. Y ahora para demostrar la sobreyectividad usamos la otra. O sea, T de S, claro, el W es T de algo. ¿Cuál algo? El S de W. Entonces también es sobre. Entonces T inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Conclusión. Conclusión. Si T de B en W es un isomorfismo, entonces T es biyectiva. ¿Okay? Y el teorema,
si es el siguiente, si T de B en W es lineal y además biyectiva, entonces es un isomorfismo. Entonces es un isomorfismo. ¿Ok? Y eso lo vamos a demostrar. Demostración. Si T de B en B es lineal y biyectiva, entonces es un isomorfismo. Entonces, ¿cómo voy a definir? Solo tenemos que definir S, que vaya de W en B, pero tiene que ser lineal. Solo tenemos que definir S lineal tal que se cumplan estas condiciones. Tales que 1 y 2 se cumplan. Eso es lo que tengo que hacer para demostrar el inverso, que para la que los isomorfismos son exactamente las aplicaciones lineales biyectivas. Entonces no es evidente. O sea, en resumidas cuentas, sucede lo mismo que en álgebra y geometría analítica, salvo que hay que poner el concepto de linealidad de por medio. O sea, la transformación tiene que ser lineal, respetar las operaciones de espacio vectorial. Solo tenemos que definir ese. Ya, entonces, como T es biyectiva, para cada W en B, para cada vector acá, existe un único vector. Existe un único vector B en B, tal que este W es T de este P. Entonces, definir entonces voy a definir la función S. A ese W que me estoy dando ahí, le estoy poniendo el B. Y esto está bien definido porque el B está unívocamente. Existe un único. No hay ambigüedad. Entonces el B está unívocamente determinado por W. Y esto está bien definido. El problema es ver que cumple las propiedades de 1 y 2 que hay que correr, ¿no es cierto? Entonces veamos. Si yo hago T de S de W, va a ser T de B igual W con el que partí. Por lo tanto, T compuesto con S efectivamente es la identidad en W. Y al revés, S de T de B. Pero es que el T de B era W y el SW lo definí como B. O sea, hice esta definición para que me diera justo la otra igualdad, la número 2. ¿Ok? Identidad en B. Así que se cumple. El único problema es lineal. Ese es el problema. Porque hasta ahora todo esto que hice es álgebra y geometría analítica. No hay nada nuevo. Esto lo hicimos en álgebra y geometría analítica. Cuando definimos la inversa de una función. Cuando hablábamos de relaciones, las relaciones que eran funciones, también primero hablamos de relaciones, después hablamos de la relación inversa, y después dijimos, existen ciertas relaciones que se llaman funciones porque tienen una cierta propiedad, y después la pregunta era, ¿existen relaciones que sean funciones cuya relación inversa también sea una función? Y dijimos, sí, estas se llaman funciones invertibles, que tienen inversa. Todo eso va a quedar geometría analítica. Y aquí nada nuevo, esto ya lo hicimos. La nueva parte es esta, es ese lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Sean W1 y W2 vectores en W y lambda un escalar en R o en el cuerpo cualquiera. Entonces, lo que tengo que hacer es pregunta, ¿será esto S de W1 más lambda S de W2? Porque eso es lo que significa que la S sea lineal. Entonces, ¿cómo se procede?
Bueno, escribo el W1 como T de B1 para un único. Para un único. B1 en B. Porque eso es lo que la definición, lo que usábamos para hacer la definición. El W2 también lo voy a escribir así, T de B2 para un único B2 en B. ¿Y cuál fue la definición de S de B1, de W1? El B1. Ya S de W1 es B1 y el S de W2 se definió como el B2, usando esta fórmula. Eso. Por lo tanto, el lado derecho que está acá, S de W1 más lambda S de W2, ¿cuánto vale? Vale B1 más lambda B2. Y ahora la pregunta es, ¿cuánto vale el lado izquierdo? Claro, yo quiero demostrar que es lo mismo que esto. Bueno, aquí viene la observación crucial. ¿Cuánto vale T de B1 más lambda B2? ¿Cuánto vale T de B1 más? El T es lineal. Esto vale T de B1 más lambda T de B2. ¿Y cuánto valía el T de B1? W1. Y el T de B2 valía W2. Esta es la observación clave. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale ese vector? Recuerden que ese de cualquier vector en W era el único vector que era enviado a este por T. Bueno, aquí está. Aquí encontré un vector en B que T me lo manda acá. Y debe ser el único porque T es 1, 1, inyectiva. Ya, pues hizo exactamente lo que queríamos. Padre es B1 más lambda B2, y estos son iguales, más iguales no pueden ser. ¿Ya? Y ahí está demostrado. Entonces, que ese es lineal, efectivamente. Esto es cierto. Y ahí se demostró que la inversa era lineal. Ok. Y no alcancé, por supuesto que no alcancé. Mira, mañana tengo 5 minutos para explicar lo que vamos a hacer mañana. ¿Ah? Mañana vamos a hacer lo siguiente. Mañana yo voy a definir, vamos a considerar un subespacio. Esta pregunta me la han hecho los estudiantes ya varias veces, más de un estudiante. Tengo un B y tengo U y W subespacio en B. ¿Ya? Y me piden, encuentre una base de U más W. Y relaciona con una base de U y una base de W y vea qué pasa con la intersección. ¿Okay? Esa pregunta que tiene que ver con subespacio. Esto se puede resolver con el arma de las isomorfismos, porque yo puedo considerar el siguiente espacio vectorial, U cruz B. Es el producto cartesiano, ¿ya? Y este tiene estructura de espacio vectorial porque los vectores se suman componente por componente y los escalares multiplican componente por componente, etcétera, etcétera. Entonces este es un espacio vectorial. Y aquí puedo definir una aplicación lineal que va al U más W mirado dentro de B. Estamos trabajando dentro de B acá. Entonces, ¿cómo se define? A un U, W lo manda a la suma. ¿Okay? Y esta aplicación es sobreyectiva, porque cualquier vector acá es de esta forma, por lo tanto proviene de aquí. Es sobreyectiva. Pero el problema es que no es 1 a 1, porque hay vectores que van a parar al cero. Por ejemplo, cuando el U y el W, cuando el W es el negativo de U. Entonces, U, menos U va a parar al cero, porque me da U más menos U, 0. Entonces tiene un núcleo. Esta la voy a llamar, no sé cómo, phi. El núcleo de phi son todos los vectores de la forma U, menos U, con U en U. ¿Ya? Y esto mirado dentro de U cruz P. U cruz W.
ahí obtengo inmediatamente, ya sé que es sobreyectiva, pero hay un teorema que dice que la dimensión del espacio de partida es la dimensión de la imagen de la función más la dimensión del núcleo. Como un producto cartesiano, tiene la dimensión de U más la dimensión de W al lado izquierdo. Esta dimensión es lo mismo que esta suma. Aquí tengo la dimensión de la imagen, que es la imagen era todo, porque es sobreyectiva. Y aquí tengo la dimensión del núcleo. Pero es que el núcleo es isomorfo. El núcleo, existe un isomorfismo con U. Al revés. En la dirección opuesta es más fácil definirlo. Existe un isomorfismo de U con el núcleo, donde el U lo manda al vector U, menos U. Y es sobreyectiva porque todos los elementos del núcleo son de esta forma y esto es un isomorfismo. Y por lo tanto la dimensión del núcleo es lo mismo que la dimensión de U. Por lo tanto tengo mi primera fórmula una fórmula de dimensión súper importante. Esta es la dimensión de U más la dimensión de W menos la dimensión, este no es U. El U, recuerden que la segunda componente está en W, entonces el menos U tiene que estar en W también. Ahí está. Entonces aquí tengo U inter W. Esta fórmula sirve para hallar, bueno, mañana continúo ya, pero esta no es la forma, esta es una manera útil para poder hallar, para poder resolver este tipo de problemas. Porque si yo quiero saber la dimensión de U más W, ya tengo una fórmula. Y esa dimensión de U más W es necesaria para encontrar una base. Esto lo vamos a ver mañana, ya se me acabó el tiempo. Mañana vamos a hablar de ese tema. Ya, porque me han hecho muchas preguntas. 3 estudiantes ya me han preguntado sobre este tema.